farmacodinamia. ¿Qué era farmacodinamia? ¿Quién se anima a hacer un recuerdito? Lo que le hace el cuerpo al fármaco. O al revés. Al revés. ¿Qué Lo era? que el organismo le hace al fármaco. Lo que el fármaco le hace al cuerpo, al organismo. ¿Ok? Entonces, ¿qué busca la farmacodinamia? Definir las interacciones químicas o físicas entre el medicamento y la célula blanco o diana molecular e identificar la sucesión o secuencia completa y amplitud de acciones de cada agente. Resumido, la farmacodinamia estudia los efectos que el fármaco hace sobre el organismo. ¿Ok? Ese es el resumen, pero aquí está bien explicadito. Las interacciones, entiéndanlo bien, las interacciones químicas y físicas del medicamento con la célula diana. Eso es el primer paso, ¿ok? Vamos a introducir el concepto de placebo, porque tal vez lo vamos a mencionar por ahí. ¿Placebo qué es? Es una sustancia farmacológicamente inerte, que carece de acción, quiere decir. Su finalidad es producir un efecto de tipo psicológico, además de curar enfermedades sin base patológica. Este placebo se usa cuando se hacen estudios clínicos. Bueno, entonces, farmacodinamia va a estudiar la acción y por cada acción vamos a tener un efecto. Entonces va a estudiar la acción y el efecto. ¿Qué entendemos por acción? El proceso por el cual se produce un cambio en una función o proceso bioquímico de un organismo vivo. Por eso es el estudio del fármaco a nivel molecular. Un ejemplo es el fármaco teofilina. Su acción es inhibir la fosfodiesterasa dentro de la fibra muscular lisa de los bronquiolos. ¿Qué es esto? Es una enzima. Y por efecto, vamos a entender qué es la manifestación visible o observable que tiene el fármaco. Es decir, lo que vamos a ver una vez que esa teofilina inhibe a esa enzima fosfodiesterasa, vamos a observar una relajación bronquial. ¿Vieron? ¿Vieron que ya estamos hablando, decíamos ya en farmacocinética que podía haber una inhibición, un incremento en la actividad de la enzima, una inhibición en la enzima, ¿no es cierto? Bueno, aquí ya vamos a ver. Habíamos hablado de que en farmacocinética lo que el cuerpo le hacía al fármaco, ¿sí? Y ahora estamos viendo cómo ese fármaco también va a alterar las funciones dentro de la célula. Entonces, volvemos a repetir que acción es la modificación que producen las funciones del organismo mediante, entiéndase esto bien, estimulación o depresión de las mismas, pero nunca creando una nueva función. ¿Está claro? Un fármaco va a producir una acción por estimulación o depresión, pero nunca va a crear una nueva función. Para ejercer la acción terapéutica, la droga debe unirse a la célula. ¿Y cómo lo va a hacer? Mediante componentes de la membrana, que pueden ser superficiales, intermedios cuando están en el protoplasma y de profundidad cuando están en el núcleo. Y a esto se les va a llamar receptores.
Ok, ¿qué son los receptores? Si se analiza un poquito la historia del descubrimiento de los receptores, hace tan solo unos 40 años hablaban los que estudiaban los fármacos sobre lugares específicos donde iban a actuar. ¿Se acuerdan que tuvimos introducción a la farmacología? Pero no sabían explicar ellos exactamente qué eran o dónde eran. Y hace aproximadamente unos 20 años, cuando empiezan a descubrir los receptores beta y alfa adrenérgicos, es que ya se empiezan a dar muchas luces sobre lo que es un receptor, qué hace un receptor, dónde está el receptor. Estamos diciendo que esto tiene pocos años de estudio, por lo tanto, cada vez se van conociendo nuevos conceptos, nuevos receptores, nuevas funciones, y mientras más medicamentos vayan saliendo al mercado, pues siempre se va a terminar conociendo más sobre los receptores. Este es un tema nuevo, muy amplio, sobre el que podrían pensar en hacer alguna monografía, les cuento, porque hay mucho para hablar sobre receptores. Lo que vamos a ver aquí es reducido, ¿ok? Por cuestiones de tiempo. Entonces, estos receptores, hasta ahora, conocemos que son estructuras macromoleculares, generalmente proteicas, con la cual un fármaco se une para poder iniciar sus efectos. Cuando decimos macromolécula, estamos hablando de moléculas con una actividad química. Entonces, por eso decimos que empieza la señalización química. Son procesos químicos que una vez que empiezan, no se los puede detener. ¿Ok? Es como una reacción en cadena. Empieza uno y sigue otro y sigue otro y sigue otro. Esta unión del complejo del fármaco con el receptor se llama complejo fármaco-receptor. Entre los receptores más importantes del medicamento están las proteínas celulares, cuya función normal es servir de receptores de uniones endógenas, como hormonas y neurotransmisores, que lo vamos a detallar también en nuestro siguiente tema, que es opiáceos. El complejo fármaco-receptor es el que tendrá capacidad de respuesta farmacológica, es decir, de la acción farmacológica. Si no se forma este complejo, no va a haber capacidad terapéutica, o sea, no va a haber acción. La unión de este receptor con el fármaco puede ser reversible o irreversible. Generalmente, la mayoría de las veces es reversible. Desde que se inició el estudio de la acción de los fármacos, se observó que ésta aumentaba de forma proporcional a la dosis del fármaco administrado, hasta llegar a un máximo punto a partir del cual no aumentaba esa acción, por más que se aumentara la cantidad de fármaco. Esto es lo que hizo pensar a los que estaban estudiando eso, que actuaban sobre unos sitios específicos en el organismo. Ahora sí se entiende, ¿no es cierto? ¿Por qué los llaman receptores? Porque estos son los que nos van a definir dónde va a actuar el fármaco. ¿Se recuerdan que dijimos al principio que una vez que se administraba un fármaco, dónde era lo primero que iba a llegar? A los órganos más irrigados, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿El primero cuál era? Cerebro. Pero resulta de que
Si no hay receptores en el cerebro para el fármaco específico, pues no va a tener ninguna acción en el cerebro. O sea, esa droga va a seguir recto, va a pasar. Eso es lo que observaron estos señores, ¿ya? Que habían sitios específicos, porque... Como los órganos de Diana, doctora. Sí, eso es el órgano diana. El órgano diana es el que va a tener el receptor específico para el fármaco. Exactamente. Entendido. Estos sitios son limitados, lo que explica el comportamiento del fármaco. Aumenta la acción conforme se van ocupando esos sitios, pero ya cuando todos esos sitios están ocupados, por más que se administre más cantidad del fármaco, no va a haber aumento en la acción, ni por lo tanto van a haber un efecto mayor. No, no va a ocupar eso, porque hay un límite de receptores, no es que hay receptores infinitos en el cuerpo, hay un límite. Esto es lo que abrió el paso al concepto de los sitios receptivos específicos o receptores. Entonces, ese es un receptor, es una macromolécula que es un sitio receptivo específico y están fijos en la célula, no es que van a migrar de un lado al otro, están fijos en la célula. ¿Cuáles son los requisitos de un buen receptor? Que tenga afinidad y especificidad. ¿Qué es la afinidad? Es la capacidad elevada de un receptor de fijarse a un fármaco con el que se fija aún en presencia de una concentración muy pequeña del fármaco. Eso es afinidad, que está dado por sus características, sobre todo físicas del fármaco, perdón, del receptor. La especificidad es gracias a la cual puede discriminar una molécula de otra, aun cuando sean parecidas. Esto ya tiene que ver la química que haya entre los dos, entre el fármaco y el receptor. Por eso a eso debemos las características físico-químicas del fármaco. Según eso, va a ocurrir una afinidad y una especificidad del receptor. Bueno, y entonces, ¿qué otro factor va a regular la unión del fármaco al receptor? También la dosis. ¿Qué tipos de acciones nos pueden dar esos fármacos? Puede haber una acción específica y una acción inespecífica. La acción inespecífica es cuando el fármaco deba sus efectos a sus propiedades físico-químicas. ¿Cuáles pueden ser estas? Los cambios que puede haber en la osmolaridad, la modificación del pH de los líquidos corporales, la presencia de algunos agentes quelantes. Y la acción específica es cuando el fármaco se une específicamente a una macromolécula presente en la célula. A esto conocemos, ya dijimos, como receptor farmacológico y origina un cambio en la actividad celular, que es el efecto que nosotros vamos a ver. ¿Ok? Entonces, la acción específica es la que nos va a permitir que se origine un cambio y nosotros podamos ver el efecto. ¿Dónde puede ocurrir esta acción específica? Pues en los sitios donde estén los receptores, ¿no? Que puede ser a nivel de la membrana externa, del citoplasma, del núcleo. Esto es lo que les explicaba de especificidad. Aquí está representado gráficamente un círculo y aquí el huequito para que entre este círculo. Bueno, pues esto se refiere sobre todo a las características químicas, es decir, esa atracción
molecular que va a haber entre los dos y que va a ser específica para cada uno. No puede un cuadrado tratar de entrar a un redondo, no va a poder. Ni un redondo entrar a un cuadrado, no va a poder. La atracción química no lo va a permitir. Y aquí una explicación de cómo varios fármacos administrados al mismo tiempo pueden haber, pero el receptor es específico para uno. No quiere decir de que pueda meterle hasta 10 fármacos. Solamente un fármaco va a poder formar el complejo con su receptor específico. Los otros no van a poder, aunque quieran. Y la intensidad de la acción del fármaco, va a depender de los números de receptores ocupados. Es decir, que se va a requerir un número mínimo de receptores para que pueda aparecer una acción. De la afinidad del fármaco por esos receptores. Si aumenta la afinidad, pues más receptores van a poder formar el complejo con el fármaco y por lo tanto va a haber un aumento en el efecto. Y de la actividad intrínseca del fármaco. Esa actividad intrínseca es la capacidad del fármaco que una vez unido a su receptor pueda activarlo y producir un determinado efecto. A esto, esta formulita indica la concentración del fármaco, el número de los receptores, puede definir que hay un complejo fármaco-receptor que nos va a dar un efecto. Y esta unión del fármaco con receptor es reversible, es decir, que es temporal, no es para siempre. La relación, ¿ya se cumplió la hora? Todavía. A ver. Ya se cumplió, ¿no? 18:40. No, doctora. Sí, veamos un Otros 7 minutos. Sí, veamos un ratingo esto más, por favor, porque para que estemos a tono con el otro grupo nos quedamos en la 30. La relación de la dosis que se administra con el efecto esperado, como ya vimos, también un recuerdito de la farmacocinética va a tener mucho que ver con la presencia de los alimentos, con la presencia de alcohol, de tabaco, con la presencia de algunas enfermedades en el riñón o el hígado, con la contextura física, no es la misma dosis para un gordito que para un delgado, y esto se ajusta dependiendo del peso y de la edad. También tiene que ver la sensibilidad de algunas personas que son más sensibles a otras. Acuérdense que vimos lo que era hiperreactividad e hiporreactividad. La presencia de alergia a algunos medicamentos. Todo esto podemos llamar la idiosincrasia de la persona, es decir, lo que tenga que ver con la genética de la persona. Son factores que ya a veces nosotros no se pueden controlar. Y vamos a pasar a ver lo que son los efectos. Ya vimos las acciones y ahora los efectos, ¿ok? Y con eso terminamos y déjenme tomar por favor asistencia rapidito de este grupo. Y conforme los vayan mencionando ya pueden ir desconectándose, ¿ok? Este es el grupo C1, ¿no? ¿O C2? C2, ¿no? C2, doctora. Perdón. Ya. Arce, Barcaya, Joel Rolando. Presente. Presente. Castro, Farías, Lucila, Yumi. No hay. No hay. Félix, Rocha, Jonathan. Creo que está en el otro.
Fernández Vallejos Odalis. Presente. Gómez Andrade Ana Luisa. Creo que estaba en el otro grupo. Gutiérrez Antelo Rachel Lorena. José da Silva Raúl Lucas. Doctora Rachel está presente, pero no sirve el micrófono. Ok. Presente. Presente. ¿Ya? Lima da Silva Gabriel. Presente, doutora. López García Andrea. Creo que estaba en el otro grupo igual ella. Presente. Ya. Martins Pereira Mariana. Ok. Estoy acá. Méndez Leite José Jobson. Presente. Mendieta Oxa Jimena Alejandra. Presente. Meneses Alejandro Alexa Carolina. Presente. Moraes Almeida Giselle Cristina. Rivera Charosí Pedro Luis. Romero Peña Gabriela Belén. Presente. Saraiva Leite Amanda. Presente. Saraiva Leite Andrieli. Presente. Silva Cutrín Denise Quesia. Soto Ponce Renzo. Presente. Sousa Daniel. Presente, doctora. Sí, Renzo sí, ya le puse. Sousa de Oliveira Daniel. Presente, doctora. Ok. Sousa Nogueira Lima y Presente. Ok. Zubia Terrazas Esperanza. Doctora, estaba presente, solamente que no sirve su micrófono y no quiere entrar de vuelta a la página. Ok. Torrico Hidalgo Alejandra Yanine. Ok. Ok, presente. Bien. Ya. Bueno, ahora otra vez me tengo que salir y tengo que volver a entrar al otro enlace, ¿ok? Ya están todos. Sí, doutora. Ya, ok. Nos vemos entonces de un ratito. Ya no se grabó. Me muero. Doctora, ¿Sí? Esperanza sube presente. Ok, ahorita le pongo. Me salgo de Esperanza aquí. sube presente, sí, es que se salió. Sí, ya la vi. Nos vemos un ratito, por favor. Tengo que entrar al otro. Silva Cutrín, ok.